Vamos a continuar con el mensaje que los profetas dieron a su pueblo y a la humanidad entera en el último año del exilio en Babilonia, del pueblo de Israel. Así que son las últimas palabras que el Señor envía para que estén preparados de lo que se viene y también para que nosotros estemos preparados para lo que se nos viene también a nosotros. Así que esto se refiere, el último mensaje o los dos últimos mensajes que vemos hoy, es el mensaje de las 70 semanas, un mensaje que ha sido muy divulgado a través de la historia de la iglesia, muy interpretado también, en múltiples interpretaciones de lo que esto significa. Y bueno, vamos a mirar qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de este mensaje. Tenemos que ubicarnos en el año 538 antes de Cristo. Este es el año que se da este mensaje y sucede en el primer año del rey Darío, como dice Daniel 9, 1 al 3. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Y aquí Daniel empieza a contar que esto sucede estando en el primer año del rey Darío. Sabemos que ya está empieza la destrucción del imperio babilónico y estamos bajo el imperio medo-persa. Y dice que en ese momento, faltando ya un año para que en el último año de que se completara toda la profecía que había dado Jeremías, él entiende el mensaje y ya sabe que está a punto en ese año de que sean nuevamente liberados y muestra una actitud de dolor, de arrepentimiento, de zozobra, podemos llamarlo así, seguramente de que Dios le permitiera entender este mensaje y podríamos decir que él ya lleva 67 años de exilio. Está al final de su existencia, tiene 84 años de edad y aquí yo creo que se juntan todos los sentimientos eh, por parte del profeta Daniel. Así que Dios le empieza a mostrar qué es lo que le depara a Israel y lo que se viene para también para toda la humanidad, como les decía. Así que tenemos que ir un poco más hacia atrás para que podamos entender un poco la situación que está viviendo Daniel. Dice Daniel 6, del 1 al 3, dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Y yo creo que nos cuesta imaginarnos la posición de Daniel. Creo que uno de los imperios más grandes que ha habido en la humanidad es el imperio medo-persa. Y el rey Darío ve unas cualidades completamente extraordinarias en Daniel. Como vemos, lo pone como uno de los tres administradores de todo su imperio y lo consideraba ponerlo al frente de todo el reino. Ya no es Nabucodonosor, ahora es el rey Darío, donde ve las cualidades de este gran hombre, podríamos decir, es como si fuera la mano derecha de los Estados Unidos en este momento, del presidente Biden. Es un cargo supremamente importante el que tenía Daniel en ese momento. Versículo 4 al 5 nos dice, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Y es interesante ver esta descripción de Daniel. Creo que
de los personajes bíblicos, es de los personajes que uno dice no le encuentra a uno falla, desde joven estuvo dispuesto a dar su vida, a ser íntegro en todos los aspectos, como dice, no, de no fallarle a Dios, independientemente del lugar o de la condición en que estuviera. Y vemos aquí que aparecen los enemigos, los envidiosos, los que quieren quitarlo de este lugar de confianza, pero dice, están lejos de encontrar cualquier caso de corrupción, cualquier cosa mentirosa en la vida de Daniel. Y dicen, bueno, vamos a buscar algo de la misma ley que él practica que vaya en contra del rey para tratar de buscar la caída. Así que, como dice el versículo 6, formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora de ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrán ser revocados. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Así que empiezan a buscar la artimaña, buscan la forma de que cualquiera que estuviera adorando a alguien diferente al rey, pues fuera echado al foso de los leones. Es interesante que ayer veíamos la historia de Pablo y él decía, he sido librado de la fosa de los leones, y hablando precisamente de los ataques que hay de parte de Satanás para acabar con su vida. Y aquí vemos que también la figura del león aparece amenazando la existencia de Daniel. Pero eran las maquinaciones que Satanás tenía alrededor de estos otros administradores y gobernantes del imperio medo-persa. En versículo 10 nos dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Vimos que era una costumbre de Daniel, no fue una cosa por llevar la contraria, no fue un caso de rebeldía, era su hábito constante, y era normal dentro del pueblo judío que se orara normalmente a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, y siempre lo hacían mirando hacia Jerusalén. Y eso era una práctica normal dentro de ellos, y los enemigos lo sabían. Simplemente buscaron todo el decreto para que se pusiera esto en contra del propio Daniel, pero él no iba a dejar hacer algo que hacía en alabanza a nuestro Dios. Y independientemente de las circunstancias, de las consecuencias que esto pudiera traer, no iba a cambiar los mandamientos de Dios por los mandamientos del hombre. Y esto es claro en la vida de Daniel. Siempre su prioridad era obedecer al Señor y estar en comunión con Él. Así que así lo siguió haciendo. Pero dice el versículo 14 que cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Y esto era una práctica dentro de este imperio que el mandamiento o decreto que hiciera el rey no podía
nadie echarlo para atrás. Era un signo como de cobardía. Así que él no, por su ego, por su imagen, no fue capaz de echarlo para atrás. Así viera, sintiera el dolor que tenía por poder perder a Daniel, que era su hombre de confianza. Así que no le quedó otro camino que dar la orden. Dice, entonces el rey dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones y allí el rey animaba a Daniel. Es interesante ver cómo el rey también anima a Daniel para que busque de Dios. Dice que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne de salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio, pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y aquí vemos un rey que de alguna forma tenía fe en el Dios de Daniel, porque lo lógico era que los leones lo hubieran acabado con su vida, el hecho de simplemente preguntar en voz alta y el afán de ir, pues vemos que de alguna forma había visto los milagros en la vida de Daniel y confiaba que ese Dios iba a ser fiel también, iba a proteger, iba a tener el poder de proteger a Daniel. Así que de alguna manera muestra su convicción de que este Dios tenía un respaldo especial por Daniel. Así que él le contesta, que viva su majestad por siempre. No le dijo, no se fue en contra del rey por haberlo puesto en la condición, le está honrando. Y se contestó Daniel desde el foso, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Y es una respuesta maravillosa de parte de Dios. Como vemos, a veces contesta unas oraciones en forma inmediata, respalda la oración, otras veces pareciera que no, como veíamos ayer, el caso de Pablo, que uno diría, pero ¿cómo así permitió la muerte de Pablo? Y esto es parte de la soberanía de Dios. Esto es parte de su plan. Él tenía un plan todavía con Daniel, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Y de pronto ya con Pablo, pues tenía contado sus días. Lo cierto es que el Señor siempre es fiel, siempre eh, no era porque Daniel confiara más que Pablo, podríamos decir. Ambos tenían su fe y su confianza puesta en él, pero Dios permite a veces cosas que nosotros no podemos entender. Así que, como vemos en este caso, Daniel confiaba en Dios, el rey confiaba en el rey, en el Dios de Daniel, y las cosas se dieron de esta manera. Dice el versículo 24, entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Entonces no era por falta de hambre los leones, simplemente vemos que el ángel que el Señor mandó tuvo en control a los leones, tuvo dominio sobre ellos, como tiene sobre toda la naturaleza, y no le hicieron absolutamente nada a Daniel, pero al resto de que buscaron hacerle daño a Daniel, todos murieron, incluidas sus propias familias. Y eso es parte de la justicia que Dios permite a quien se mete con sus amados. Así que este fue el fin de estos hombres, pero el rey hace una declaración de rey Darío sobre la vida de Daniel. Dice, más tarde el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos.
He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y qué gran decreto, qué gran convicción que tiene este rey. Como vemos, pasó algo similar con Nabucodonosor, también cuando pasó donde estaba en el horno de fuego, y ahora pasa también con el rey Darío viendo este milagro. Claro que la gente no cree ni va a obedecer por un decreto de un rey. Si no le hacen caso al rey de los cielos, pues no es que todo el mundo alabara porque el rey lo dice, ni que van a ser salvos por eso. Sin embargo, vemos aquí cómo la actitud de este rey de que la gente de verdaderamente reconociera a este Dios que era completamente real y que había hecho ese gran milagro en la vida de Daniel. Dice el versículo 28, fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío, de Ciro y Ciro el persa, que gobernaban eh, en forma conjunta estos dos reinos. Así que los últimos días de Daniel fueron días de prosperidad, fueron días de tranquilidad. No nos dice exactamente eh, qué sucede con él después, como su final, pero lo que sí nos muestra es que hasta aquí el Señor le está dando todo el respaldo para que siga prosperando este reino de tanto de los medos como de los persas. Y en esta situación nos manda a la parte donde lo lleva al punto del momento del retorno del exilio. Toda esta situación se dio para que el rey permitiera que ellos se fueran y era parte del plan de Dios, como decía, para que ellos retornaran después de los 70 años. Entonces, en este momento, él está con todo el respaldo del rey y hace que su pueblo precisamente pueda regresar de este exilio que ya se cumplen 70 años. Pero en medio de esta situación, él hace una oración muy especial, Daniel, que vamos a mirarla en el versículo 4 al 7 del capítulo 9. El libro de Daniel siempre vemos que se salta de un lado a otro en fechas, así que el orden que hemos seguido es el orden cronológico de cómo pasan las situaciones. Dice, esta fue la oración y confesión que le hice, dice Daniel, cuando ora al Señor. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Y aquí empieza, después del reconocimiento al Señor, empieza la parte de confesión de Daniel. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Así que como vemos, él se incluye. Esto es lo que hace un verdadero líder. No es que él haya hecho todo esto, él se hace partícipe de todos los pecados de su pueblo. Él reconoce que su pueblo ha sido desobediente, que ha sido rebelde, que no ha obedecido a tantos hombres que ha enviado para hablarles, y que todo esto es consecuencia de su desobediencia, de su indisciplina como pueblo. Pero él se hace partícipe de esto. Pero empieza a abogar por su pueblo y empieza a ser mediador entre su pueblo y Dios, y precisamente empieza a orar en este sentido. Dice, tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infiel. Entonces, él reconoce su indisciplina, su desobediencia, su infidelidad como pueblo. Dice, Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivos de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando no vemos
nos hemos rebelado contra ti. Tú, Señor, eres un Dios compasivo y perdonador. Y aquí siempre aboga por la parte de la misericordia de Dios. Él conoce a Dios, sabe que es un Dios que a pesar de nuestros pecados, siempre utiliza la misericordia para perdonarnos y librarnos en forma definitiva, en forma eterna del castigo. Así que le dice, Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, los cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos ha sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Así que él sabe el diagnóstico, sabe por qué ha sucedido esto, lo reconoce y sabe, pero empieza la intermediación por esto. Dice, Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor nuestro Dios, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y empieza de alguna manera a recordarle al Señor lo que es Jerusalén para él. Y como dice, él sabe que eso no puede durar para siempre, que Dios ha hecho promesas sobre su pueblo, sobre su ciudad, y que tarde o temprano pues tenía que volverse a restaurar absolutamente todo como el Señor lo ha prometido. Y en versículo 17 le dice, y ahora Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo, haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Vuelve y insiste. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esto, como vemos, es una de las oraciones más hermosas que hay en la Biblia en cuanto a reconocer la verdadera condición tanto del ser humano como de reconocer la fidelidad, la misericordia, el amor de Dios que siempre termina perdonando a quien se arrepiente y reconoce sus faltas. Dice el versículo 20, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Como vemos, él seguía orando, estaba conectado con el Señor y en eso se aparece el ángel Gabriel y le habla. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Y aquí hace una confesión muy especial el ángel Gabriel. Dice desde que aquí vemos que han pasado varias horas que ha estado orando y precisamente al final de la tarde dice que cuando se hace el sacrificio vespertino, que es hacia las 3 de la tarde, el ángel se aparece y le dice, Señor, desde que empezaste a orar, ya contestó tu oración. Y uno diría, ¿por qué
se demora tanto en llegar Gabriel para manifestarle que le va a explicar absolutamente todo a Daniel. Pero vemos después que hay unas interferencias, podríamos decirlo, en el ámbito espiritual que se mencionan más adelante, lo que pasa a veces en el mundo espiritual que no logramos muchas veces entender. Y en el versículo 24 empezamos a hablar de la visión de los siete, le llaman así, o de las 70 semanas, como llaman a otros. Dice, 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad y establezcan para siempre la justicia y sellen la visión y la profecía y consagren al lugar santísimo. Y este fue el propósito de las 70 semanas, que hubiera un arrepentimiento, una restauración en la justicia, que volvieran a creer en la visión, en las profecías, y sobre todo que volvieran a consagrar ese lugar santísimo que habían hecho tantas cosas ya que a Dios le molestaban. Así que el Señor le dice, son 70 semanas que fueron decretadas, cada una de ellas por la falta de no respetar eh, los, los, eh, los años sabáticos que el Señor había dispuesto para que descansara en la tierra. Así que todo esto era producto de la desobediencia y el Señor llevaba las cuentas perfectamente. Así que por cada uno de esos años sabáticos que no guardaron la tierra por amor a las posesiones, a la productividad, podríamos llamarlo así, se olvidaron de los mandatos de Dios y Dios les hizo recordar esto. En el versículo 25 les dice, entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Está hablando del Mesías. Después de eso habrá 72 semanas más. Será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Esto se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante los destruirá. En fin, el fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Y le está dando buenas noticias y al mismo tiempo le está dando unas noticias que no son tan agradables. El Señor lleva las cuentas perfectas y Él le está diciendo, ustedes se cumplen las semanas que les dije que van a estar acá, pero vendrá otra cuenta de semanas, de 7, como les decía, donde va a venir el Mesías, donde va a llegar y, y ese Mesías también va a ser asesinado, después va a haber otra guerra y van a ser destruidas nuevamente el templo y la ciudad. Así que por un lado, les dice, está acabando este tipo de exilio, pero no quiere decir que porque ya los regresos a su tierra, las cosas van a terminar así. El plan de Dios sigue, las cuentas de Dios sigue, y empieza a hablar de estas semanas que proféticamente todo se cumple. Desde ese momento del decreto empieza una cuenta nueva hasta la llegada del Mesías y hasta el año 70, que es la última, la semana que se habla hasta que fue destruido el templo de Jerusalén. Dice Daniel 9:27, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrán fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que, que le ha sido decretado. Como hablábamos la vez pasada, en el mensaje pasado, a través de todas las visiones del Señor, habla de Antíoco que era precisamente el, la figura de un anticristo, podríamos decir, que se burla del templo del Señor, que se burla y habla en contra del Señor. Antíoco Epífanes precisamente es la figura de anticristo que sucede en Jerusalén y que está pasando después de la venida del Mesías. Así que todo al final se cumple en el ámbito de Jerusalén, pero que también es una
parte profética de lo que pasará en el mundo a través del anticristo en el Apocalipsis. Así que como vemos, la historia de Israel es como la sombra de lo que va a pasar a nivel del mundo en general. Así que por eso es importante mirar toda la historia de Israel, porque sabemos que eso es lo que va a pasar también para toda la humanidad en el momento que Dios lo tiene ya determinado. Y esto lo menciona también el propio Jesús en Mateo 24:15. Dice, así que cuando vean el lugar santo, el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, dice que el que lee, que lo entienda. Así que el propio Jesús está afirmando precisamente las palabras de Daniel. Él confirma lo que él decía y decía, esto va a suceder y estaba hablando no solamente de Jerusalén, sino que estaba hablando del final de los tiempos en el ámbito apocalíptico. Por eso les decía que todo lo que ha sucedido en Jerusalén también pasa en forma general para el resto del mundo. Y esto, al fin y al cabo, lo que le está diciendo a Israel es que tiene que estar alerta. El hecho de que regresen a su tierra no se pueden confiar, que ellos está todo ya en orden. Siempre lo que el Señor nos dice es que tenemos que estar alertas, despiertos y fieles en todo momento. Como dice Mateo 24 en el versículo 42, dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Como les decía, estas son las palabras del Señor en cuanto al final del mundo. Las fechas, todo se cumplió con la venida del Mesías en su primera venida, pero también se cumplirán en la segunda venida. De esto, como les decía, ha habido múltiples interpretaciones, muchas sectas han salido a hablar de fechas, de hecho los adventistas se han equivocado, los testigos de Jehová han dado fechas de la segunda venida del Señor y todos han quedado en ridículo. Y aquí no vamos a tratar de mirar fechas y coincidencias, sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Desde qué momento empieza el conteo? Es lo difícil de definir. Lo cierto es que cada semana significa cada determinado tiempo en nuestro calendario. Así que esto siempre se va a cumplir, así como se cumplió con Israel y los días que hacen los estudiosos coinciden perfectamente con la llegada del Mesías, con la aparición de esa figura anticristiana o antiteísta que sucedió en el templo y que al final terminaron destruyendo también el templo de Jerusalén en el año 70. Todo se ha cumplido al pie de la letra, así que no podemos dudar que esto también se va a cumplir, pero como dice la palabra, el Hijo vendrá cuando menos nos esperamos. O sea, hay cosas que están veladas para nuestro entendimiento y es mejor mantenerlas así. Como dice, simplemente tenemos que estar despiertos y alerta porque el Señor puede venir en cualquier momento. Pero después viene el último mensaje que tiene que ver con todo esto. Vamos a ver si alcanzamos ahorita. Es el último mensaje que le da Daniel. Dice, en el mismo año, en el último año del retorno. Daniel 10 del 1 al 4 dice, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Belsasar, tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris. Y vemos que el Señor vuelve a hablar. El Señor otra vez vemos a Daniel en la misma actitud de oración, como vemos, no era algo esporádico, era un hombre que siempre estaba conectado con el Señor, pidiéndole la revelación de parte de Dios de las cosas que él mismo no entendía. Sin embargo, ya empezaba
a tener ese discernimiento, a comprender el significado, viendo cómo el Señor cumplía cada uno de sus mensajes. Dice que levantó los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, como un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Si ustedes miran toda la descripción que hacen de Jesús en el Apocalipsis, vemos la coincidencia perfecta de estas dos visiones, lo que Dios le muestra a Daniel y lo que muestra a Juan en la revelación del Apocalipsis. Entonces se refiere al mismo Jesús. Y esta figura le dice, y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puso de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada del primer día en que propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y estas palabras son hermosas, como vemos en todo esto que le permitió ver a, el Señor a Daniel. Como les decía, fue un personaje único en la historia bíblica, en la historia de la humanidad, pero un hombre que temblaba al sentir la presencia de estos seres celestiales que Dios le mostraba. Y siempre eso da temor, pero él le decía, mire, eres un hombre, se puede decir, muy apreciado, muy amado, dice otra versión, por parte del Señor, porque conocía el corazón de Daniel. Y lo amó y le dio la revelación como a ningún otro hombre. Pero dice, tú propusiste ganar entendimiento, pero siempre con la humildad ante el Señor. Esa es la actitud. Uno puede definir a Daniel de esa manera. Siempre fue un hombre que quería que Dios le revelara cosas, pero al mismo tiempo con la humildad y aceptar siempre la voluntad de Dios. En versículo 14 dice, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Cuando aparece este ángel para esta nueva visión, esta nueva revelación que le va a mostrar, tenemos que leer estos pasajes. Aparte, no quiero profundizar ahorita cómo hay una lucha espiritual arriba. Como les decía, aquí en el plano terrenal hay unas situaciones que vemos, pero por el ámbito en el espiritual hay cosas que no vemos y a veces no comprendemos por qué suceden las cosas. Hubo una guerra que describen entre el ángel que envió el Señor con el ángel de Persia, así lo describe la palabra, o los ángeles de Persia, y básicamente se definen como el bien y el mal compitiéndose o peleando para que esta visión no fuera revelada a Daniel. Y se da como una lucha en el ámbito espiritual, como dice Efesios también, y lo recuerda, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, como vemos aquí, no es solamente lo que Daniel veía, lo que Daniel sufría, lo que podía pasar aquí en la tierra, sino que arriba se estaban dando luchas para que estos ángeles no llegaran y le revelaran estas cosas a Daniel. Así que nos confirma lo que se habla aquí en Efesios, siempre hay una lucha espiritual y esa es la verdadera guerra que hay que ganar a través de la oración. Pero dice, ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia tres reyes más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros tres. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los cuatro vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. Y aquí, en estos pocos versículos, en el último capítulo de Daniel,
le da básicamente otra vez el resumen de la historia de la humanidad. Lo hemos visto a través de las otras visiones. Aquí nuevamente le confirma cómo va a pasar este reino medo-persa. Va a haber otros tres reyes o cuatro reyes. Después vendrá Alejandro el Grande, o el que sabemos que fue el gran conquistador griego que invadió y acabó con el imperio medo-persa en muy poco tiempo, y que no tuvo descendientes, que le dejó su reino a sus cuatro principales generales, y fue dividido rápidamente otra vez el imperio griego para después quedar el imperio romano. Esto es tan exacto en todo lo que dice Daniel, que los mismos enemigos de la palabra dicen que Daniel no es un libro profético, sino un libro de historia que parece más bien escrito, o que fue escrito después de que las cosas sucedieran. Pero todas las evidencias muestran que esto fue algo completamente profético, que el Señor le mostró a Daniel de lo que iba a pasar con toda la humanidad, no solamente con su pueblo Israel, que es el centro de todo esto, sino que iba a la humanidad ser testiga de todos estos imperios. Le habla después, en los versículos del 5 al 20, todo el conflicto que hay entre entre Ptolemaico y y Seleucida, que son los gobiernos del norte y del sur, que después se luchan por Israel. Eso ya también sucedió. Y vuelve a mencionar a Antíoco IV Epífanes, que era la figura del anticristo, en los versículos 21 al 45. Y también sucedió, la historia confirma absolutamente este hombre que fue, como le decía, la figura del anticristo en la ciudad de Jerusalén. Pero por último, me enfoco en la gran victoria del pueblo de Dios que se describe en el capítulo 12, el último capítulo de Daniel. Y quiero cerrar enfocándome a esta gran victoria del pueblo de Dios. Dice: entonces se levantará Miguel, el príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. ¿En qué libro es? En el libro de la vida. Ya le hablábamos precisamente de lo que debemos tener miedo y a qué no. Pablo, como decíamos, le fue quitado su vida, fue decapitado, según cuenta la historia, y él tenía claro que liberarse de este cuerpo mortal era estar ante la presencia del Señor, que era lo mejor que podía pasar, y la gran victoria es estar anotado en el libro de la vida. Y aquí nos habla lo mismo al final de los tiempos, de lo que ha de suceder, que el pueblo de Dios será protegido de este gran periodo de tribulación, que nos habla de ese gran periodo de angustia, como lo es, que nunca en la historia ha habido algo parecido. En versículo 2 nos dice: y el polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Eso habla de la resurrección, de la segunda resurrección. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Así que vemos, todos los muertos resucitarán, está avisándole eso. Pero el versículo 3 dice: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y esa es la descripción de los santos, no solamente los sabios, pero van a tener el entendimiento de las cosas de Dios, como se las dio a Daniel, de poderle comprender lo que Dios planeaba. Y eso es una facultad que solamente los hijos de Dios pueden entender, pueden tener y entender por encima del resto de la humanidad. Y eso es una promesa de parte de Dios, como decíamos ayer. Hay que siempre acudir a las promesas de Dios en esos momentos de debilidad, de desasosiego que uno pueda tener. Siempre hay que acudir a las promesas de Dios. En versículo 8 dicen: aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios,
pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Y este es un gran pasaje, una gran promesa de parte del Señor. Siempre habrá cosas que el Señor impide que sean reveladas en determinado momento, para el final entenderemos absolutamente todo. Y los que no confiaron, no creyeron al Señor, pues seguirán en su ignorancia, en su desconocimiento, y cada día podemos comprender más y los pecadores entender menos. Eso es algo que el Señor nos aclara aquí, y como dice, hay cosas que estarán selladas en secreto hasta que llegue su momento de ser reveladas. Si estamos en vida, pues las entenderemos, y si no, los que estén en los caminos del Señor en vida, pues entenderán cada una de las cosas que ha de venir. Por eso no debemos confiar ni preocupar tampoco por las cosas que no entendemos. Simplemente hay que pedirle al Señor, como lo pedía Daniel, que pudiera entender, que puedan comprender lo que lo que su pueblo tenía que pasar y hasta cuándo. Y eso fue lo que el Señor hizo también con Daniel, le dio ese privilegio de ir entendiendo todas las cosas. Mateo 24:13 dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y esto es palabra del Señor que nos habla de los tiempos finales. Siempre lo que nos dice a través de la palabra es que seamos fieles, que seamos constantes, que persistamos en la oración, que persistamos en confiar en el Señor, y si nos mantenemos fieles hasta el final, pues seremos salvos, a pesar de que los tiempos cada día se ponen más difíciles. Por último, las palabras de Daniel dice: dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Esto se refiere precisamente a la época de la tribulación. Él nos va describiendo todas las promesas que hará ese anticristo durante los 3 años y medio previos. Engañará a mucha gente. La gente dejará de confiar en el Señor para confiar en este personaje, pero después de eso se rebelará, irá a destruir, a acabar con todo, eh, ya como cuando ha sido después del arrebatamiento y todo. Así que lo que el Señor siempre nos dice es: perseveren, confíen, descansen. Al final siempre vamos a recibir nuestra recompensa por nuestra fidelidad, como lo hizo Daniel en medio de un pueblo enemigo. El Señor lo exaltó hasta lo sumo, lo llevó a lugares de preferencia, como dice, hasta estar a gobernar al lado del rey. Y ese también es nuestra labor, si se mantenemos fieles, íntegros, en santidad, como lo hizo Daniel.